Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. A una semana de la jornada electoral del 8 de noviembre, la mesa redonda se acerca al paisaje tras las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en estos 7 días? ¿Cómo ha sido recibida la sorpresiva elección del nuevo presidente norteamericano en el resto del mundo? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen hoy importantes sectores de la sociedad estadounidense? ¿Qué está pasando en las calles de diversos estados de ese país? Sobre eso y sobre los temas que dejan los datos después de las elecciones estaremos hablando hoy en esta mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con los colegas Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y de nuestra mesa redonda, y colega Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la redacción internacional del periódico Granma. Con ellos estaremos compartiendo los próximos 55 minutos de programa. A usted lo invito a que nos acompañen para conocer más del paisaje norteamericano después de las elecciones. Bueno, y antes de entrar en el tema de hoy, como es habitual, vamos a nuestra noticia del día, que hoy son dos y tienen que ver con la presencia de importantes líderes internacionales en nuestro país. Han llegado hoy a La Habana el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, y también el primer ministro de Canadá, quien hace unos instantes acaba de llegar a La Habana y en estos minutos está pues reuniéndose, siendo recibido oficialmente por el general de ejército Raúl Castro Ruz. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, acudieron al Aeropuerto Internacional José Martí de esta capital a recibir a Dai Quang. En declaraciones a la prensa, el dignatario vietnamita resaltó el excelente estado de las relaciones bilaterales. Vietnam y Cuba vamos a seguir compartiendo, afianzando así nuestras relaciones de coordinación, de apoyo mutuo en los organismos y foros internacionales para seguir defendiendo a los derechos legítimos de cada país. Cuba y Vietnam potencian sus relaciones en varios sectores, entre ellos agricultura, turismo, construcción, comercio y educación, entre otros. Según datos oficiales, el intercambio bilateral sobrepasa los $200 millones como promedio en años recientes. El presidente de la República Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang, cumplirá un amplio programa de actividades en Cuba hasta el próximo jueves, cuando partirá hacia Perú para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima, su primer recorrido por América Latina como jefe de Estado, cargo que asumió el pasado 2 de abril. Durante su estancia en la isla, el presidente vietnamita sostendrá conversaciones oficiales con el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y recibirá la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, mientras tanto también se conoció que hace muy poco acaba de arribar a La Habana el primer ministro de Canadá, Justin Pierre Trudeau. Trudeau hace su primera visita a América Latina, su primera escala es precisamente en Cuba, después visitará otras naciones de nuestro continente. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otras autoridades de nuestro país. Justin Pierre Trudeau, hijo de el ex primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, quien mantuvo una relación amistosa con nuestro país y en especial con el líder de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien asistió a los funerales de Pierre Trudeau en Canadá a inicios de este siglo, y fue además allí donde conoció precisamente al nuevo primer ministro de Canadá, Justin Pierre Trudeau, quien desde el pasado año pues lleva las riendas del gobierno de ese país. Primera escala en América Latina de Justin Pierre Trudeau como primer ministro de Canadá, precisamente en La Habana. En estos minutos se está desarrollando en el Palacio de la Revolución sus conversaciones oficiales con el general de ejército Raúl Castro Ruz, y después desarrollará otras actividades en nuestro país que incluyen un foro de negocios con empresarios canadienses y también una conferencia magistral en la Universidad de La Habana. Noticias del día de hoy, con ellas comenzamos nuestra mesa redonda en la que estaremos hablando sobre el paisaje norteamericano, el paisaje político, económico y social de Estados Unidos después de las elecciones.
Bueno, y como señalábamos, hace 7 días que tuvo lugar las elecciones en los Estados Unidos. Un suceso que conmocionó a esa sociedad también, a buena parte del mundo, por los resultados inesperados que esta elección tuvo para la inmensa mayoría de los analistas, de los encuestadores, de los medios de comunicación y de todos los que estaban siguiendo las elecciones en los Estados Unidos. El suceso ha tenido tal magnitud que desde el mismo instante en que se conoció el resultado electoral comenzaron las manifestaciones en diversos estados norteamericanos contra la proclamación de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, con muchos menos votos electorales que los que tuvo su oponente Hillary Clinton. No es mi presidente. La misma frase se ha escuchado en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en San Francisco, en Washington, sobre todo en las grandes ciudades y en bastiones demócratas, pero no solo. También ha habido protestas en ciudades republicanas como Atlanta, Kansas o Dallas. Centro de Portland, Oregón. Las cámaras captan duros enfrentamientos entre manifestantes y policía. Según el relato de los agentes, un grupo de violentos ha reventado una manifestación pacífica. Cientos de jóvenes marchaban contra Trump cuando unos pocos han descargado su rabia contra coches, tiendas y mobiliario urbano. La policía les ordena dispersarse y empiezan las carreras. Granadas aturdidoras, balas de goma y gas pimienta contra petardos, objetos arrojados y basura quemada. La noche acaba con varias decenas de arrestos. El descontento general se llevó a cabo mientras recién presidente electo realizaba una reunión con líderes del Partido Republicano en el Hotel Trump Internacional. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios y de educación media, coreaban consignas como "no eres mi presidente" y "Trump, tienes que irte". Con esos mensajes, las protestas se extendieron en varios estados en ese país, en desaprobación al magnate como presidente electo, que ha mostrado de manera abierta un discurso xenófobo y racista. Una enérgica manifestación de protesta se lleva a cabo aquí en el Bayfront Park contra el presidente electo Donald Trump. Como pueden observar, carteles que dicen que Trump no es su presidente, que basta de odio y de racismo. En su inmensa mayoría son jóvenes que han venido aquí, se han concentrado. Estamos hablando de más de 200 personas aquí en el Bayfront Park. La torre se ha convertido en lugar emblemático de las protestas. Muchos expresan su malestar por la elección del nuevo presidente y otros se concentran para mostrar su apoyo. Además, la Administración Federal de Aviación ha prohibido sobrevolar el espacio aéreo de la torre, donde Trump trabaja y reside en un lujoso apartamento de estilo versallesco de 3 plantas. El magnate, que se levanta cada día a las 5 de la mañana, trabaja y recibe a sus colaboradores en el despacho del piso 26, donde permanecerá hasta su traslado a la Casa Blanca. El temor de nosotros es que hay una orden de deportación para los 4, que en cualquier momento lleguen o me lleven a mí y me separen de mis hijos. Ese es el temor. No solo yo creo que como familia estoy pasando así, sino muchas familias, y no es justo que personas buenas, sin récord criminales, tengan que estar en un lugar como esos. No lo merecen. Bueno, así han estado reflejando las televisoras norteamericanas y las televisoras internacionales lo que ha ocurrido desde el pasado 8 de noviembre. Manifestaciones en diversos lugares, expresiones de rechazo al resultado electoral, y eso un poco lleva al análisis de qué es lo que está ocurriendo, porque ni siquiera cuando el robo electoral de George W. Bush contra Albert Gore, recuerdo manifestaciones de este tipo. Se ha centrado mucho en la prensa, en los analistas, el tema del debate intenso sobre la diferencia entre voto popular y voto electoral, la democracia indirecta, el por qué estos resultados, por qué Hillary Clinton, que se presume todavía faltan casi 1 millón de votos por contar, que va a ganar la elección por más de 1 millón de votos de diferencia contra Donald Trump. ¿Por qué Hillary Clinton entonces no es la presidenta? Es decir, hay mucho debate en la sociedad norteamericana. ¿Cómo ves este debate? ¿Crees que eso vaya a cambiar de alguna manera la percepción que tienen los norteamericanos de su sistema electoral? ¿Habrá alguna posibilidad de que se vaya a una elección directa en los Estados Unidos? Bueno, yo te diría que ese es un eco de la elección. Hay varios ecos de la elección. Yo te diría que ese es más notorio. Creo que queda un poquitico más de votos por contar
y ya tiene más de Hillary Clinton tiene más de 1 millón de votos de ventaja sobre Donald Trump. Algunos dicen que puede dar hasta 2 millones de ventaja cuando se acabe de contar, porque California es donde más falta por creo contar. Que quedan aproximadamente 4 millones todavía por contar, y como son los estados pacíficos esencialmente, ella puede terminar con casi 2 millones de votos de ventaja. Entonces, ¿qué sucede? Estas protestas tienen una característica, y es que ella reconoció, el presidente Obama reconoció, lo recibió, nadie ha convocado, han salido espontáneamente, y como decía ahí, está muy bueno ese trabajo, no solamente en ciudades que votan demócratas, sino en Dallas, en Atlanta, en otros lugares. Casi parece una respuesta un poco a Hillary, porque recuerdo que Hillary en su discurso dice Donald Trump es nuestro presidente, y lo que están diciendo estas personas es no es nuestro ya presidente. Ayer una de las primeras, una activista de Move On, o la organización, ya por primera vez en la televisión nacional la criticó fuertemente por eso mismo que tú acabas de decir. Así mismo, por eso la criticó, diciendo que ellos están molestos con la actitud que ella ha tenido de entrega, etcétera, etcétera, en la opinión de ellos. Ahora, ¿qué ha abierto esto? Una caja de Pandora. Este famoso sistema que todavía mucha gente me dice, yo no acabo de entender. Tú explicas y yo no acabo de entender. Cómo el que saca más votos pierde. Cada estado, en proporción a la población que tiene, esencialmente se le da un número de votos electorales. El total de todos de los números que se le dan a cada estado, 55 a California, 6 a Nevada, 29 a Florida, 34 a Texas, totaliza 535 o 538, que son los miembros que tiene la Cámara de Representantes. Para ganar hace falta 270, gano este estado. Ahora, primer problema, si gano el estado por un voto, me llevo todos los votos del Estado, no 51-49. Por lo tanto, todos los que voten por tu oponente no valen. No valen. Porque todos sus votos quedaron anulados por la victoria tuya. Primer problema. Y segundo problema es que ya 2 veces en los últimos 16 años un presidente sale electo sacando menos votos que sus rivales. Es la 5ª vez en la historia y la 2ª vez en este siglo, en apenas 20 años. En los últimos 16 años, 2 veces. Origen de este colegio electoral, muy sencillo, lo vamos a explicar en una esquina próximamente. Muy sencillo, para proteger a los estados esclavistas. No lo digo yo, lo dijo el propio Madison, fue el que lo explicó. Que fue promotor también. Fue el que lo explicó. ¿Qué pasaba? Eran 13 estados nada más en la costa del este, y los estados del sur eran esclavistas. Los negros eran esclavos y no eran ciudadanos, no tenían derecho al voto, por tanto tenían muy poca población. Y si no usaban este sistema, nunca iban a elegir un sureño presidente de Estados Unidos. Y entonces, para que los estados del sur no se insubordinaran, el propio Madison lo dijo, claro que es mejor la elección directa, el voto directo, pero que los estados del sur no lo van a aceptar porque nunca van a tener. También decían que un candidato no podía moverse por todo el país, bueno, en esa época, pero es que hoy ni hay esclavitud, el candidato llega a todos lados, a cualquier hora, puede hablarle a todo el mundo y no tiene sentido ni razón de ser. Resultado de eso, bueno, se ha creado una organización que está proponiendo lo siguiente, que los estados aprueben darle la totalidad de sus votos electorales al que gane el voto popular en el país. Y ya 11 estados lo han aprobado, 11 lo han aprobado, todos son estados azules que ganan demócratas hasta ahora. Darle todo su voto. Segunda consecuencia, el ex fiscal general, o sea, ministro de Justicia, Eric Holder, el viernes acaba de decir en un programa de HBO que está escribiendo un artículo tesis profundo y que la solución de este grave problema es muy sencilla, eliminar el colegio electoral. Pero según dice que para hacer eso tendría que haber una reforma constitucional, tendrían que aprobar los 2/3 de los estados, todo eso, además del Congreso. Y los republicanos son los grandes beneficiados de eso, porque con la nueva demografía del país, la nueva composición, cada vez ellos van sacando menos voto popular, pero controlan estados clave, como pasó aquí, por razones específicas. Dudo que lo permitan. Requiere enmendar la Constitución, cambiar la Constitución, pero ojo con este movimiento que es Estado a Estado, o sea, ataca por otra vía. Pero lo mejor de todo no es eso. Lo mejor de todo es que en el año 2012, la noche que Obama salió reelecto presidente, Donald J. Trump escribió en su cuenta de Twitter. Varios tweets escribió. Escribió, el colegio electoral es una desgracia o una tragedia, algo así, para la democracia. Y el domingo... Porque supuestamente en aquel momento iba adelante en los votos electorales, en los votos populares Romney, que después Obama le sacó buena ventaja. Exacto. Pero en aquel momento Romney iba adelante en los votos populares y pensaba Trump que iba a ser iba a pasar algo como ahora, ¿no? Es que el domingo
dio su primera entrevista con toda su familia al programa 60 Minutos, que es un gran programa de televisión de CBS informativo, y le presentaron eso. Usted dijo, y dijo que sí, que él estaba de acuerdo, que él pensaba que sí, pero parece que ya hoy dijo que no, que era una genialidad el colegio electoral. No, hoy dijo que dejaran de molestar, o algo así por el estilo, que dejaran de molestar con el tema del voto electoral, que si hubiera sido por voto popular, él hubiera hecho campaña en California y hubiera hecho campaña en Nueva York e igual hubiera ganado. Que ese es otro de los temas. Que la campaña electoral se concentra en 7, 8, 10 estados. 10 estados. De los 50. A los otros estados no van, no hacen campaña, no ponen anuncios, etcétera. O sea, los candidatos no interactúan con sus electores directamente en casi 40 estados. Pero además es un sistema electoral indirecto, como existe en otras partes del mundo. También el sistema electoral indirecto, presidente, pero lo que evidentemente está fallando ahí algo de esencia. Yo pienso que yo no creo que pase. Hay sistemas indirectos, pero siempre en los sistemas indirectos usted de todas formas tiene que tener mayoría en el Congreso para poder ser el presidente del gobierno. Que podía pasar perfectamente que no tuviera mayoría en las dos cámaras. Hace 58 años que no se daba la triada presidente, Cámara, Senado del mismo partido. Hace 58 años. Pero podía pasar que los demócratas tuvieran mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara y el otro en la presidencia, con menos votos en la nación. Y eso hace cada vez menos funcional el gobierno, todas esas parálisis, que no se legisla, que no pasa nada, que se tranca el dominó, hablando de un buen cubano, todo eso ayuda. Así que yo creo que esa es una de las consecuencias, digamos, más importantes. Pero lo que sí está claro es que el tema, por primera vez en muchísimos años, está en el primer nivel de debate nacional hoy en Estados Unidos. En todos los medios de comunicación, electoral. Los principales analistas, juristas... ahí dejó de ser tema de 4 analistas de derecho constitucional y 4 especialistas jurídicos que no se enteraba nadie. No, ahora está a nivel de debate en todos los medios el tema del colegio electoral. Porque además el hecho es que cuando sucedió en el año 2000... Albert Gore le ganó por unos 200.000, 250.000 votos a George Bush. Pero ahora estamos hablando de casi 2 millones, se calcula, de votos. ¿Qué diferencia? Con su votación, Hillary Clinton se convierte en la segunda candidata en la historia que más votos populares acumula. Por supuesto, no se puede comparar la población de ahora de Estados Unidos con la del siglo XIX, pero de todas formas, en términos absolutos, después de Barack Obama, ha sido el candidato de cualquier tipo, republicano o demócrata, que en una elección de Estados Unidos acumula la mayor cantidad de votos. Y eso sin duda ha generado mucho debate al interior de la sociedad norteamericana. Muchos dicen, bueno, si esta es la mayor democracia del mundo y en la mayor democracia del mundo el que tiene más votos no gana, ¿qué tipo de democracia es la que tenemos? En ese debate están muchos sectores de los Estados Unidos. Pero también muchos se preguntan, más allá del resultado electoral en los votos populares, Sergio, y más allá de lo que significa que la que lleva más de 2 millones de ventaja no sea la presidenta. Mucha gente se pregunta, bueno, de todas formas, ¿cómo es posible que más de 60 millones de personas votaron por Donald Trump con el programa que presentó en todo el transcurso de su proceso electoral? Y muchos hablan también de una grave fractura dentro de la sociedad norteamericana, del voto blanco y del pensamiento de la sociedad blanca frente al voto y el pensamiento de las minorías latinas y negras en los Estados Unidos. Bueno, Randy, y la pregunta creo que es incluso más compleja. ¿Cómo va a manejarse ese país cuando 60 millones de personas que votaron por Donald Trump con todo lo que dijo, le reclamen durante todos los días de su presidencia que cumpla lo que prometió? Yo creo que eso es aún más peligroso, porque estamos hablando de una persona que hizo una serie de promesas electorales durante la campaña que los principales analistas políticos y cualquier persona con una mínima capacidad de entender cómo funciona el mundo hoy se da cuenta de que son medidas explosivas. Pero esos 60 millones de personas votaron por Trump para que cumpliera eso. Y creo que su gobierno y este equipo de transición que está armando en este momento en los Estados Unidos es parte de ese balance que tiene que lograr el presidente. Pero creo que antes de llegar a ese punto, tú me preguntabas específicamente por el fenómeno que le permitió, y aquí decíamos en la mesa redonda, Randy, que quien quiera que ganara las elecciones el 9 de noviembre se iba a encontrar con un país dividido, con un país en una situación de crisis de la agenda política, de la forma en que los políticos se relacionan con la sociedad. Y solo imaginémonos que si hubiera ganado Hillary Clinton, incluso con ese mismo margen de votos, pero que hubiera ganado también los votos electorales, ganando los estados claves que perdió, las protestas hubieran sido del bando contrario, también hubieran sido protestas fuertes. Sí, hay que recordar que el propio Trump dijo, bueno, yo aceptaré las elecciones si gano. Si no quizás hubieran sido incluso más violentas, porque el tipo de electorado que estaba trayendo Trump era un poco, quizás se podría decir, más radical. Pero
este gobierno y este proceso en el que estamos en este momento observando, que es cómo Trump arma su gobierno, quién decide, a quién pone en los puestos clave, cómo va a conducir los primeros días de gobierno, está marcado también por dos necesidades. Una, la comentamos aquí durante mucho tiempo, unificar el partido. Él fue e hizo campaña en contra de la cúpula, de parte de la cúpula de su partido. Está haciendo nombramientos que podemos analizar más tarde en función de unir a ese partido, porque lo necesita en la Cámara, lo necesita en el Senado para poder gobernar y poder llevar adelante esa agenda. Pero al mismo tiempo, de donde está escogiendo a las personas que está poniendo en estos puestos, que se especula que va a poner, aunque ya ha nombrado a algunos, no pueden responder al viejo Washington. No puede sacar de la misma bolsa que ha sacado siempre el Partido Republicano. Porque parte de estos 60 millones, parte de esta clase trabajadora blanca, con ansiedad, que está pasando en el mundo entero por un momento de recomposición o de análisis de su posición en el mundo y que votó por una alternativa de cambio, le va a reclamar que no haga lo mismo. Y entonces tiene que convencer a unos y a otros. Tiene que unificar el partido, que es un partido del establishment, y tiene que conformar a un electorado que lo escogió para que sea anti-establishment. Y lo que vamos a ver en los próximos días es cómo él camina por esa cuerda floja de convencer a unos y otros, y va a ser muy difícil. El presidente Obama está de gira por Grecia, va a ir a varios países, incluso va a ir a América Latina después, y dijo, cuando hizo un análisis de cómo entendía el voto, dijo que la gente había votado por un cambio, lo que quizás la gente no entendía exactamente la dirección de ese cambio. Que él no se sentía responsable, dijo en otras palabras, que él no se sentía responsable por la elección de Trump porque él no había podido hacer todo lo que había querido, en el sentido de que el Congreso le fue adverso en muchos... No lo consideraba un voto de castigo a su no lo gestión. consideraba, exactamente, eso fue lo que quiso decir, que no era un voto de castigo a su gestión, sino el llamado de las personas, una alerta de que quieren un cambio y que quieren las cosas distintas, aunque no sepan en qué dirección exactamente van esas medidas. Los datos que salieron después de las elecciones son notorios. Hillary Clinton se llevó prácticamente la inmensa mayoría del voto latino, se llevó la inmensa mayoría del voto negro y una buena parte del voto joven, aunque en ninguno de los tres casos logró llegar a los niveles que impuso Barack Obama para llevarse la presidencia de Estados Unidos. Y por el otro lado, el caso de Donald Trump, el 70% de los que votaron eran blancos. Y entre esos blancos, pues se llevó la mayoría Donald Trump, es decir, más de un 58% de esa votación. Hasta media tarde del 8 de noviembre estaban hablando del gigante dormido del voto latino que se había despertado, que estaba saliendo a votar. Hablaban también de las minorías, pero la realidad, y eso los números lo demuestran, es que el gigante dormido que despertó fue el de la mayoría blanca norteamericana, de la clase trabajadora, porque también se está especulando mucho, los números aún no están del todo claros de cuántos latinos votaron por Trump, pero algunos hablan del 30% del voto latino votando por Trump. Vienen de encuestas, creo que los datos vienen de encuestas a boca de urna, por supuesto es muy difícil saber exactamente cuántos latinos votaron por Trump, pero igual sería un número considerable. Habría que entenderlo en el concepto de que algunos latinos asentados durante mucho tiempo en Estados Unidos ya sienten más preocupación por el tema de su puesto de trabajo, de sus condiciones laborales, de la mejora de la economía, y están menos atados a estos condicionamientos que preocupan al resto de los latinos, el tema de la entrada de sus familiares, de que los vayan a expulsar del país. Sí, son dinámicas distintas, no se puede, creo que también sería algo iluso unificar a todo el voto latino en un solo sentido cuando hay distintas posiciones en cada cual. Gracias, Sergito. Nuestras elecciones son la antítesis de las que tienen lugar en Estados Unidos, no un domingo, sino el primer martes de noviembre. Allí, lo primero es ser muy rico o contar con el apoyo de mucho dinero. Después, invertir sumas enormes en publicidad, que es experta en lavado de cerebros y reflejos condicionados. Aunque hay honrosas excepciones, nadie puede aspirar a ningún cargo importante si no dispone de millones de dólares. Fidel Castro Ruz, 19 de octubre de 2007. Reflexión: las elecciones. Bueno, hay muchos elementos, por supuesto, que siguen saliendo a la luz después de conocerse los resultados electorales. Ayer, Taladría, hablabas en la esquina del voto cubano-americano, hablabas fundamentalmente del ámbito de la Florida y el hecho de que no fue el voto americano y mucho menos el de Miami-Dade el que le dio la victoria a Donald Trump en la Florida. Hoy estaba leyendo un interesante estudio que está publicando, lo tradujo Cuba Debate, y se acaba de publicar, que se llama "No, los cubanoamericanos no le costaron la Florida a Hillary", y que está hecho por dos analistas cubanoamericanos, entre otras cosas señalan que no fueron los cubanos los que le dieron la victoria a Donald Trump en la Florida, pero dice además
que el voto cubano-americano en general en los Estados Unidos fue mayoría para Hillary Clinton frente a Donald Trump, y habla, por supuesto, de lo que eso significa en cuanto a el mandato o no que le otorga a Donald Trump para cambiar política hacia Cuba, etcétera. Hay muchos análisis sobre estos temas, pero que redondear a partir del análisis que hacías ayer precisamente sobre ese voto cubano-americano y lo que significa también en el cambio de la dinámica electoral en Estados Unidos. A ver, el voto parece que estuvo casi 50-50. Ese estudio da 50, más o menos 50-50 votos. No, le dan 40 y tanto a Trump, porque hay un % remanente ahí para, le da mayoría para los libertarios. Hay otro, claro, hay otro que da más o menos 52-47 a favor de Trump. En el caso de la Florida. De la Florida. ¿Qué pasa? Nacional. ¿Qué pasa? W. Bush sacaba 75, McCain 65, Romney ya bajó a 52. Creo que ahora por 2 puntos lo supera. Ha ido bajando ese voto. A ver, Donald Trump perdió el condado de Miami-Dade, que es la mayor concentración de cubanos en Estados Unidos. Y perdió a Hialeah también. Perdió a Hialeah, que es parte del condado. Perdió a Hialeah y perdió el condado de Miami-Dade. Ahí está la mayor concentración de cubanos. Ahí le sacó casi el doble de votos Hillary, 600 y pico mil contra 300 y pico mil. Hialeah lo resalto también porque es una ciudad tradicionalmente republicana. Aunque ahí se están produciendo cambios internamente, que otras emigraciones centroamericanas están entrando llegando ahí y los cubanos se han movido de esos lugares a otros, pero no obstante es un símbolo. Esto es un símbolo. Ahí llegaron en los 60, trabajaron en la factoría, como decían ellos, se establecieron ahí, etcétera. Ahora, ahí ganó Hillary. En el mismo condado de Miami-Dade, que es el más poblado de todo el estado, el más importante, también perdió Marco Rubio. Ganó su rival, Patrick Murphy, que públicamente apoyó la política Obama de normalización de relaciones, eliminación del bloqueo, etcétera, etcétera. Diciendo eso, ganó el condado de Miami-Dade. Hillary Clinton, manteniendo la misma posición, ganó el condado de Miami-Dade. Ahora bien, por esa razón, no es por el voto cubano que está concentrado ahí principalmente que ella pierde el Estado. Ella pierde el Estado por otras razones que creo que aquí las analizamos. Pero sobre todo porque hay analistas, los clásicos analistas de derecha, los clásicos analistas anticubanos y también sectores de opinión como en el Wall Street Journal, la gente más derecha del Wall Street Journal, que hablan de que la política hacia Cuba del presidente Obama fue lo que le costó a Hillary, perder la Florida, lo cual es realmente incierto. Pero si vas a La Nación, en New Jersey, que está la segunda concentración de cubanos, ganó Hillary Clinton con 50 y pico %, casi 55. Y la tercera concentración, que está en Las Vegas, Nevada, también ganó Hillary Clinton ahí con casi un 48%. O sea que ella ganó donde están las 3 más grandes concentraciones de cubanos americanos. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es los que votan y otra cosa son los cubanos americanos como grupo, que es otra historia. Son 2 millones, más o menos 1 millón nacido aquí, otro 1 millón nacido allá, más o menos, de manera general, los consideran a ambos cubanos americanos como grupo, pero cuando tú encuestas a ese grupo como grupo, es que te da que el 60 y pico % apoya la política Obama, la normalización, que el 60 y pico % apoya que se elimine el bloqueo, que haya relaciones comerciales, que haya viajes a Cuba, como grupo. Lo que pasa es que una buena parte de ellos ni se inscribe, no se inscribe o no tiene derecho a votar. Ahora viene, los que llegaron antes de 1980, en las décadas 60 y 70, se inscriben en un 97% y votan en un 90 y pico %. Los que llegaron después del 95, los acuerdos migratorios 95, que ya son más de 500,000, se inscriben en un 43, 44%, 47% y vota alrededor de un 20%. O sea, es inversamente proporcional la inscripción y la votación en los dos grupos. El primer grupo tiene una posición de rechazo a todo lo que sea acercamiento con Cuba, normalización con Cuba, etcétera. En el segundo grupo, que ya va siendo mayoritario por razones biológicas normales, es al revés. Son estos números de aprobación a la política de Obama de normalización, de fin del bloqueo, de viajes a Cuba, etcétera, etcétera. Y eso es como grupo. Lo que pasa es que ya tú ves, eso que tú decías, no votan, vota alrededor del 20% de los que han llegado, del más de 500,000 que ha llegado, y ni siquiera se inscriben, acogiéndose a la misma tendencia nacional en Estados Unidos, no solo los cubanos, en cuanto a inscripción y en cuanto a votación.
Por eso es falso decir, en mi opinión, y la de mucha gente, porque hay mucha gente que han publicado eso, es verdad, pero hay otros que están haciendo estudios y que están buscando más números para desmentir eso. Donald Trump no ganó la Florida por el voto cubano-americano. Donde había concentraciones de cubanos, ganó Hillary Clinton. Por tanto, la política de Obama hacia Cuba no fue un tema ni decisivo ni que cambió eso. Pero voy más allá. Se reeligieron Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo y Alvin Osiris en New Jersey. Ellos 4 se reeligen. Bien, todo parece indicar que ni siquiera en esos distritos el tema Cuba fue un tema clave en los distritos electorales. Incluso los tres de la Florida se habían desmarcado de Donald Trump. Ninguno se había apoyado a Trump públicamente, pero por ejemplo, todo parece indicar que tenía que ver más con cosas locales. Incluso había anuncios de televisión donde se decía, de un lado ponían a Hillary y de otro lado a Trump y decían, esta campaña no es sobre él ni sobre ella, es sobre ustedes, como desmarcándose de los dos candidatos, etcétera. Por ejemplo, el rival de la representante Ileana Ros, que era un hombre que en un anuncio de televisión, yo no sé si es verdad o no, porque ahí nunca se sabe, ponían que había atropellado a una persona en su carro borracho y se había dado la fuga, un hit and run, que es un delito. Y ese hombre, con ese anuncio que le pusieron, sacó el 40 y pico % de los votos en ese distrito. Todo parece indicar que el tema Cuba no fue un tema de debate, ni siquiera en eso, un tema importante, decisivo o clave, que inclinara la balanza a un lado o al otro. Ni en el condado de Miami-Dade, ni en esos distritos, ni en Union City, en New Jersey, ni en Las Vegas, Nevada. El tema Cuba no fue un tema que decidiera, pero si fuera a decidir, lo ganó Hillary Clinton en todos esos lugares, y lo ganó el rival de Marco Rubio en el condado de Miami-Dade también. Bueno, y el paisaje después de la batalla ha dejado también pues muchas opiniones, muchas interrogantes. Por un lado, Sergito, el tema de las redes sociales se ha vuelto uno de los vedettes también de qué pasó en estas elecciones. Muchos pues dicen que fueron las redes sociales las que cambiaron el voto en los Estados Unidos de lo que se presumía que pasaría en estas elecciones. El propio Donald Trump acaba de decir en 60 Minutes, en esta entrevista, que Facebook fue para él impresionante y por ahí pudo llegarle a mucha gente. Y por el otro lado, Hillary Clinton en una reunión con sus donantes después de las elecciones ha culpado al director general del FBI como una de las principales razones de la derrota de su candidatura en estas elecciones. ¿Qué piensas de ambos temas y cómo se ha comportado? Bueno, empecemos por la última parte. La verdad es que incluso mirando los números de Trump, Hillary pierde las elecciones más que Trump las gana. Es decir, cuando usted ve que Hillary cogió poco más de 60 millones de votos y que Obama en las elecciones pasadas, en las del 2012, cogió 65 millones de votos, hay millones de posibles votantes, al menos estaban ahí de caldo de cultivo, de votantes demócratas que no fueron a las urnas. Por lo tanto, Hillary, en ese sentido, lo que está hablando es que dentro de la serie de escándalos que golpearon su candidatura y a última hora el jefe del FBI diciendo que se reabría una investigación sin unas pruebas, que era lo que señalábamos en la mesa redonda y que todo el mundo apuntaba, que si no tenía todos los argumentos y si no había pruebas reales de que hubiese algún delito, ¿qué sentido tenía a 11 días de las elecciones sacar una bomba de ese tipo? Pues bueno, sucedió, las encuestas del momento decían la real sorpresa de octubre fue esa declaración del director del FBI, ¿no? Se pueden dar muchas razones, pero yo creo que tampoco se podría decir, y a pesar de que Hillary lo diga, de que la única razón por la que Hillary pierde las elecciones fue en una decisión que se toma 11 días antes de los comicios, porque el proceso de cansancio del electorado de ella como figura política, las razones por las que esa clase media le dio su apoyo a Donald Trump con las características que tenía su campaña, pero que se desmarcó de la suya, en estados clave para los demócratas que no habían perdido en décadas. Yo creo que no se explica únicamente con una filtración del FBI, que además dentro del plazo también hubo tiempo para enmendarla y para decir que no había nada ilegal. Es un proceso más largo. Ella estuvo golpeada durante mucho tiempo por estos escándalos de corrupción, pero sobre todo por una imagen de una política, como Trump le decía, crooked Hillary, que es algo así como torcida o corrompida, sería en español la forma, y eso la afectó mucho. Esa imagen de que era la típica candidata de Washington. La que tenía el apoyo de todo el establishment, de los medios, que era más de lo mismo. Político de Wall Street. Y el propio presidente Obama, como estaba contando, reconoce que la gente votó por un cambio. Y realmente el mundo, yo creo que el mundo y los norteamericanos apostaron por ese cambio de Obama en el 2008.
En el 2012 todavía hubo un impulso de esa campaña del cambio, pero la realidad es que a la altura del 2016 nadie le creía a Obama que había cambiado algo en sustancia de verdad en la política interna de los Estados Unidos. Ahora, habrá sus justificaciones, pero era muy difícil que Hillary se montara en una campaña del cambio, de puedo cambiar algo, cuando ella representa el establishment, lo constituido, lo tradicional de Washington, y de una manera en que creo que lo estaremos pensando y analizando durante décadas por delante, cómo Trump logró acumular ese electorado, con alguien podría llamarle populista, a quien podría decir que hubo muchos recursos de esta índole para ganar las elecciones, pero la verdad es que las ganó. E incluso, en mi opinión personal, la discusión sobre el voto electoral y el voto popular, aunque es interesante, Estados Unidos se la está planteando, creo que no explica el fenómeno Trump. Creo que el fenómeno Trump es independiente. Él ganó las elecciones. Y ahí está. Bueno, yo creo que no las ganó. Yo creo que las ganó Hillary Clinton. Lo que pasa es que el sistema está diseñado para que sea de una manera y él jugó con el sistema, es lo que está diciendo. Lo que pasa es que para mí lo más notorio es que no ganó, pero ganó más de 60 millones de votos, que es lo que yo creo que hay que, sobre todo, buscar detrás de eso. Pero hay además una reacción, ¿no? Siempre se buscan culpables de quién fue el que estuvo detrás de lo que supuestamente ya estaba santificado, y era que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones, era lo que daba todo el mundo. Y por eso muchos miran hacia las redes sociales, hacia la difusión de mentiras, como que Hillary había mandado a matar a uno de los que estaba investigándola por los correos electrónicos, otra mentira que decía que el Papa Francisco había apoyado a Trump para presidente, otra que decía que Hillary en el 2012 había dicho que Trump era el tipo perfecto para ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, se corrieron muchas cosas a través de las redes sociales que se convirtieron en verdades que quería oír parte de ese electorado, y que a fin de cuentas pues incidieron más que la propia prensa tradicional, la propia prensa establecida dentro de los Estados Unidos. Uno de los elementos que ahora está discutiendo, hoy incluso Facebook y Google salían con una declaración que me parece sorprendente, que dice que van a eliminar la publicidad en aquellas noticias que consideran mentira. Bueno, ¿cuáles pueden ser mentiras? ¿Cómo se puede demostrar qué cosa es mentira dentro de las redes sociales? E incluso las redes sociales se están viendo a sí mismas, analizando el tema de qué tanta influencia realmente pueden tener, porque aquí hay fenómenos que a veces se escapan de nuestro entendimiento, que es que las redes sociales funcionan con algoritmos que tienen detrás. Entonces no es que la gente vea todo lo que se emite, sino de que de cierta manera tanto Google como Facebook escogen lo que la gente ve. Entonces, de cierta manera, hay mucha responsabilidad, o sienten mucha responsabilidad la gente de las redes sociales, en el sentido de que si usted utiliza como único indicador, digamos, la cantidad de me gustas que recibe o la cantidad de veces que ha sido compartido, esa es la técnica viral de las redes sociales. Si lo viral se esparce, la gente lo ve, sea verdad, sea mentira, sin ver la calidad. Eso es un tema, Randy, que se incrusta dentro de los cambios que ha habido en el periodismo. La gran fortaleza que tiene un medio tradicional, como el New York Times, es la calidad de la información, el respeto que se ha ganado como medio, exactamente. A pesar de que conocemos perfectamente la prensa de Estados Unidos, conocemos el New York Times, pero me refiero dentro de su propia lógica y dentro del sistema norteamericano, tiene un papel de mediador entre esa agenda política y la agenda pública, y se va ganando ese respeto. Pero ¿qué es lo que pasa? Las redes sociales, por primera vez tecnológicamente, en estas últimas décadas, le han dado un canal directo a los políticos para que lleguen a la gente sin estar mediados por los medios. Eso, uno, desempodera a los medios, le quita poder a los medios de comunicación, y por supuesto le da poder a los políticos porque se pueden acercar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se quitan muchos filtros políticos. Los medios de comunicación, no por gusto, son la presea, lo que están buscando todos los sectores de poder, porque los necesitan para filtrarle la información a los públicos. Que es lo que sucede ahora con las redes sociales. Estos públicos pueden acceder a informaciones de diversas maneras y no están controlados por los filtros políticos. Eso es una recomposición de la política en sentido general. Una recomposición que además lleva a identificar a un hombre del sistema como antisistema. Donald Trump, un millonario, un multimillonario del sistema, identificado como antisistema, pero bueno, eso es un tema que quizás podamos hablar un poquito más adelante. Les propongo hacer un breve alto y después regresamos con nuestros panelistas. Este miércoles, en la Mesa Redonda, Oriente Medio, guerras y geoestrategia. El estado de las contiendas armadas en Siria y Yemen, la situación actual en Libia, los encuentros diplomáticos sobre la región entre Estados Unidos y Rusia, los pronunciamientos de Donald Trump sobre Oriente Medio, serán los temas que analizará la Mesa Redonda del miércoles con la participación de periodistas y académicos. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, y después de las elecciones ya Donald Trump ha dado su primera gran conferencia de prensa o declaraciones realmente a una televisora norteamericana. Ha buscado también pues sus primeros consejeros y miembros del gabinete y ha generado diversas reacciones de distintas maneras dentro de los Estados Unidos. Les propongo ver este breve recuento de las televisoras internacionales para después hablar con nuestros panelistas sobre estos temas. En una escuela de Michigan, un grupo de niños grita ante sus compañeros hispanos: construyan el muro. En esta pared de Nueva York aparecen suásticas y este mensaje: hagamos a un Estados Unidos para blancos otra vez. 72 horas después del triunfo de Donald Trump, el odio aparece en los lugares menos pensados, sembrando el temor en los más inocentes. Lo que pretende el movimiento Yes California es convocar un referéndum para decidir la permanencia del Estado en los Estados Unidos. De ahí el nombre Calexit, en referencia a lo que propuso el Reino Unido con el Brexit. Reince Priebus se convirtió en una de las figuras más importantes y poderosas de la administración del presidente electo Donald Trump. Fue nombrado como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Eso por un lado. Por otro, el nombramiento de Stephen Bannon es otro tema aparte. No es secreto que es uno de los más fieros detractores de Ryan. Bannon fue elegido como principal estratega presidencial. Dirigió un cibersitio que se convirtió en la llamada alternativa derecha, un movimiento que a veces estaba vinculado con la supremacía blanca y en defensa de los valores occidentales. En sus primeras declaraciones desde su triunfo electoral, el presidente electo Donald Trump dijo ayer en el programa 60 Minutes que planea deportar inmediatamente de 2 a 3 millones de indocumentados. Trump dijo que van a tomar a personas con antecedentes criminales, a los pandilleros y a los narcotraficantes y los van a sacar del país o los van a encarcelar. Y después que la frontera esté segura, inmigración determinará qué va a hacer con el resto de los indocumentados en este país. Bueno, diversos temas. California, un movimiento por separarse, ya lo había hecho en algún momento Texas. También, pues, el temor de los latinos, de los inmigrantes, ante las reacciones que ha generado la victoria de Donald Trump. Y, por supuesto, ya las primeras reacciones, los primeros pronunciamientos sobre los primeros nombramientos de Donald Trump en el gobierno. Por primera vez se da en una administración norteamericana que el jefe de gabinete no es el jefe de todo el mundo, sino que según Donald Trump, su jefe de gabinete y su consejero principal estarán a la par, tendrán las mismas responsabilidades y las mismas potestades. Algo inédito y que ha comenzado a generar reacciones, Sergio, en la opinión pública norteamericana. ¿Por qué hay tanta aprensión con este nombrado consejero de la Casa Blanca, el hombre fuerte más cercano al presidente Donald Trump? Mira, Randy, lo que sucede es que a lo mejor la etiqueta se nos queda corta para explicar el fenómeno. Usted dice ultraderecha, neoconservador. Es decir, son etiquetas que se han venido utilizando para explicar a ciertas corrientes de pensamiento. Este hombre, Steve Bannon, es de una corriente que ellos llaman a nueva derecha, derecha alternativa o alt-right, que es como se diría en inglés, que sería como así, como una derecha alternativa. El concepto aquí, Randy, no va tanto hacia su comprensión del sistema político, que está claro que es capitalista y con un Estado débil, es decir, las personas en su forma de organización son la clave, darle libertad. El problema está en su forma de entender la relación entre la élite y la gente. Muy cercana al Tea Party, a esa fuerza. Exactamente. Aquí lo que hay, ¿no? Esto es una de las personas que considera que las élites republicanas, que las élites que dominan en Washington han traicionado los principios
de lo que son los Estados Unidos y de lo que son las lógicas de los Estados Unidos, y que hay que cambiar el sistema. Y eso es lo que tiene preocupado a todo el mundo. Es decir, son personas que más allá de misoginia, porque este hombre fue director durante varios años de Breitbart, que es ese sitio de noticias de extrema derecha, lo que no quiero utilizar las etiquetas para que no se confunda el proceso, con titulares contra las mujeres, diciendo que cuando las mujeres utilizaban anticonceptivos se veían feas. Incluso hay algunos que de antisemitismo lo acusan por un titular de Breitbart relacionado con un judío renegado. Es decir, este hombre es un personaje. Y atacando a figuras como Paul Ryan y otras figuras del Estado. Y que todo el mundo lo asocia con un supremacista blanco, en un, digamos, o por lo menos con un nacionalismo blanco, que es un concepto que se podría manejar de una comprensión de los Estados Unidos para los blancos. Y eso realmente tiene preocupado a todo el mundo en Washington, pero sobre todo por esta dinámica que te estaba diciendo. Es un hombre que está en una posición estratégica en este Lomeo, que Trump lo ha puesto en una posición estratégica, y que su pensamiento político y sus ideas están en la recomposición de la forma en que la élite se comunica, o en la forma en que la élite gobierna sobre el resto del pueblo. Es decir, refleja un poco ese sentimiento que hay en la población blanca, que teme un futuro donde los latinos, los negros sean mayoría y ellos sean minoría dentro de los Estados Unidos por la propia manera en que se reproducen humanamente estas comunidades. Es eso, Randy, y además el hecho de que esto es lo que ellos llamarían como que este hombre puede cambiar el juego. Está el juego y este hombre podría tiene una corriente política que le daría una patada al tablero. Y lo que te explicábamos al principio es el hecho de que también lo que no se sabe hoy, yo creo que nadie lo podría decir sin especular, es cuál va a ser el carácter del gobierno de Donald Trump. Estos primeros pronunciamientos lo que nos dicen es que está tratando de moverse en la balanza. Reince Priebus, por un lado, un hombre del establishment que lo ayudó a ganar de la plataforma republicana nacional, del Comité Republicano Nacional, por un lado, algo que haría cualquier presidente republicano, algo normal, tradicional en los Estados Unidos, y por el otro el nombramiento que sí levanta todas las alarmas en esa ciudad, de esta persona que es un outsider de la política, que viene de afuera, que tiene una plataforma política que preocupa a muchísima gente, y que es un nombramiento que lo que sí no cabe duda es que es polémico en el sentido de la persona que va a estar muy cerca del poder en una ciudad que él quiere cambiar. Es un nombramiento que ha generado reacciones. Parte de las protestas que veíamos ya se empezaban a manifestar precisamente sobre Bannon, y hay mucha aprensión. Y para muchos, como yo decía, es sorpresivo que haya dicho el presidente Trump que tanto el consejero como el jefe de gabinete tendrán para él la misma importancia, cuando hasta hoy, al menos formalmente, todos los asesores y todo el gabinete se ha subordinado siempre al jefe de gabinete, que ha sido la figura clásica organizadora en la Casa Blanca. ¿Piensas igual que Alejandro Taladriz, que en este caso lo que significa la nominación del hasta ahora presidente del Partido Republicano como su jefe de gabinete es una concesión al establishment, es la manera de balancear, es el intento de acercarse entonces a Paul Ryan, a otras figuras importantes dentro del Partido Republicano? Mira, Donald Trump es un hombre que llega a la presidencia a pesar de muchas cosas, a pesar de la maquinaria del Partido Republicano, a pesar de los políticos tradicionales, a pesar de la prensa, a pesar de una serie de cosas que se suponía que sin eso no se llegaba. Él está quizá en una condición de ejercer un poder unipersonal excepcional para lo que es un presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, él está pidiendo ya la autorización de seguridad para sus hijos, que los hijos tengan acceso a la información clasificada y secreta. Los va a convertir en parte del equipo de gobierno, de alguna manera. Entonces, este nombramiento que él hizo del presidente del Partido Republicano, yo lo veo de dos maneras. Una es, quiero tirar puentes con toda la gente con las que tuve problemas durante la campaña. Y otro es que este hombre fue uno de los pocos que permaneció al lado de él durante la campaña, y él está premiando lealtad personal en ese caso, como si fuera un rey, más o menos así, lealtad personal. Steve Bannon es el hombre que él trae con Kellyanne Conway, que era una encuestadora, especialista en eso, a dirigir su campaña cuando la campaña iba en picada. En el peor momento de la campaña, él trae a Steve Bannon y a Kellyanne Conway. En agosto. Y estuvieron con él, todo el tiempo. Y revirtieron la campaña. Lograron que no hiciera Twitter, por ejemplo, en 10 días o algo así, en no sé cuántos días. Al final
pero son los que tuvieron el peso de esa campaña. Se habla, por ejemplo, de que puede nombrar vocera a la Casa Blanca a Laura Ingraham. Esta es una representante de la más dura derecha en programas sindicados de radio, etcétera, pero fue de los pocos de la derecha clásica estadounidense que lo apoyó públicamente en todos lados, cuando hasta en Fox a veces lo criticaban, lo apoyó. ¿Qué va a primar ahí? Lealtad personal, incondicionalidad hacia la figura de él o cálculos políticos como los que explicaba Sergio muy bien, de que vamos a tirar un puente a este sector, vamos a tirar un puente a otro, etcétera, etcétera. Eso está por ver. Si te guías por lo que está pasando en el futuro Departamento de Estado, hay que ver. Primero se dijo que los dos candidatos a secretario de Estado eran Newt Gingrich, idéntico. La derecha... Pero lo apoyó. Fue de los pocos que lo apoyó. Y Bob Corker, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que sería esa explicación. Pero hoy se habla de Rudolph Giuliani. Pero de pronto ahora ha pasado a la cabeza dos nuevos candidatos y estos dos han quedado relegados en algo inédito, que por primera vez la formación de un gabinete está siendo discutida día a día públicamente en la prensa. Eso nunca había pasado. Ese nivel de detalle nunca había pasado. Entonces, hoy están nada más y nada menos que un viejo conocido de aquí, de este programa, John Bolton. ¿Usted se acuerda de John Bolton, el que decía que las armas químicas en Cuba? Bueno, tiene serias posibilidades de ser el próximo secretario de Estado. El embajador de Estados Unidos en la ONU. El que dijo que la ONU había que... subsecretario. Ajá. El que dijo que aquí había más química y la tecnología dual y todo aquello, en los centros de biotecnología y todo aquello. Bueno, tiene serias posibilidades de ser el próximo secretario de Estado, y el otro es Giuliani. Pero de pronto a Giuliani... El exalcalde de Nueva York, que fue su más cercano consejero, se movió con él todo. A Giuliani le han sacado que tenía relaciones de representación legal con entidades venezolanas, etcétera, creo que con el petróleo, y eso le puede complicar algo, aunque puede que no. Si es un problema de lealtad personal, Giuliani. Si es un problema de cálculos políticos, puede ser Bolton, aunque Bolton lo apoyó a él durante la campaña también. Fue uno de los pocos especialistas en política exterior que lo apoyó públicamente. Entonces hay que ver por dónde van los tiros y cómo, a qué obedece ese gabinete. Y si va a ser un poder muy personalizado, más allá de buscar los consensos en cada cosa que se haga, etcétera, etcétera, etcétera. A Paul Ryan lo acaban de elegir presidente de la Cámara por voto unánime. La bancada republicana dijo unánime Paul Ryan, porque se sabía que le venía venganza de la campaña de Trump. Lo habían dicho, le iban para arriba. Steve Bannon, mismo, es uno de los que había dicho que uno de sus objetivos era liquidar a Paul Ryan políticamente. Votaron unánimemente. ¿Qué significa eso? Hay que contar con nosotros y mira, vamos a votar unánimemente, este es el hombre de nosotros, con nosotros no se nos puede ignorar, está por ver. Lo que sí se está discutiendo casi en público, caso a caso, de ese gabinete. Eso es inédito también. Eso, por supuesto, nos dará luz después, cuando se sepa cuál es el gabinete, hacia dónde va la política exterior, Sergio. Por lo pronto hay muchas reacciones diversas. En Europa hay cierto temor, ya quieren hablar de un ejército europeo, porque tienen miedo de que cumpla Trump con la retirada de la OTAN o con la retirada de los fondos para el sostenimiento de las tropas norteamericanas en Europa. Hay mucha aprehensión, pero realmente no se puede saber nada hasta que no haya nombramientos y no haya una verdadera plataforma internacional, ¿no? Y yo imagino que el presidente Obama nunca creyó que le iba a tocar este papel, pero este viaje que ha hecho por varios países también es una forma de calmar los ánimos, porque al principio de la mesa Taladría explicaba cómo Hillary también ha ido diciendo no salgan a protestar, y también una de las misiones de este gobierno, del gobierno demócrata que queda, es apaciguar los ánimos, porque estos son personas que trabajan para un sistema y que representan los intereses de esa potencia y que van a ver cómo rejuegan de tal manera que sea lo más calmado posible. La preocupación en el mundo es total, porque entre las cosas que dijo fue que iba a quitarle los países que no asumieran los gastos de la OTAN, que tendrían que defenderse solos. Estamos hablando de una reconfiguración nada más y nada menos que del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se dice rápido, pero las conclusiones serían tremendas. Darle armas nucleares a países que han estado bajo la protección de cierta manera del ejército de los Estados Unidos para que asuman sus propios gastos. De lo que él dijo a lo que se puede hacer en un escenario internacional tan complejo como el que vive este momento el mundo, hay un largo trecho. Hay que ver, como decíamos aquí, a quién nombra. Hay muchos de los procesos, está incluido América Latina, está incluido nuestro propio país en esa realidad. Hay que observar
cómo él maneja ese escenario geopolítico, cómo maneja el tablero, en qué posición queda cada cual. Porque, por ejemplo, el tema Cuba no es un tema prioritario, es un tema secundario. Hay que analizar mucho quiénes son los nombramientos y en qué posición queda el tema Cuba para ver qué decisiones él va a tomar. Se ha dicho también que hay que señalar que es un hombre pragmático, que es un hombre que está dispuesto a llevar adelante las negociaciones, que no quiere conflictos en el mundo, que no quiere desatar nuevas guerras, y habría que ver qué predomina en Trump. Si ese discurso de candidato o su pragmatismo y estoy seguro que también tampoco quiere hacer un desastre para ese país. Me queda un minuto, Taladri. ¿Y qué puede hacer Obama en los 60 y tantos días que le quedan? Bueno, ya él dijo, va a decirle a los europeos que no se preocupe, que la OTAN sigue fuerte. Va a Transpacífico a ver qué dice, porque él es enemigo, Trump es enemigo de ese tipo de acuerdos. Vamos a ver qué dice ahí en Perú de los acuerdos transpacíficos. Y dio una conferencia de prensa que fue un ejercicio brillante de ir en una cuerda floja. Obama, antes de un hombre de sistema. No, porque él mismo dijo que no es correcto que el presidente opine de cosas del presidente electo, etcétera. Pero bueno, dio algunos criterios como ese de por qué se votó por el cambio. Dijo que la OTAN estaba segura. Y se le quedó el micrófono abierto también. Eso fue después, ahora preguntándole a quién, no recuerdo ahora a qué presidente, a un dignatario en la visita, que le pregunta, pero tú vives aquí o en tu casa. Y él dice, no, yo me quedo la mayor parte del tiempo en mi casa. Y dice, ojalá yo pudiera hacer eso. ¿Por qué razón? Porque ya Trump, eso sale porque Trump ha filtrado, no es que lo haya dicho, que él quisiera por lo menos los fines de semana vivir en su apartamento, ese que vimos ahí de las protestas. Y no en la Casa Blanca. Y no en la Casa Blanca. En su torre de marfil. Pero parece que a Obama también le gustaba la idea de haber vivido en su casa y no en la Casa Blanca. Y bueno, se le quedó el micrófono abierto cuando le estaba preguntando, no recuerdo a quién, se fuera por la tarde. Y nada. Bueno, ya de hecho Trump pues blasonó de su fortuna. Dice que no va a cobrar, solo va a cobrar $1 como presidente de los Estados Unidos. Y que va a vivir con su fortuna, ¿no? Es el presidente, próximamente lo voy a sacar en la esquina. Donald Trump tiene una fortuna que no se sabe si son 3.000 o 10.000, porque no ha publicado su impuesto. Pero suponiendo que sea la más baja, 3.000 millones de dólares, él solo tiene $100 millones más que todos los presidentes de Estados Unidos anteriores combinados, que los 44 combinados. Bueno, pues ese es un tema que ya sabremos. Reinaldo Taladrinos está a la esquina aquí en la mesa redonda. Le agradezco a Sergito y a Taladrí haberme acompañado en estos análisis del paisaje después de la batalla en Estados Unidos tras las elecciones del 8 de noviembre. Y por supuesto mañana estaremos de nuevo con un importante tema internacional. Los invito a que nos acompañen. Muy buenas noches.